En entrevista con Carlos Mesía, el congresista y miembro de la comisión investigadora del caso Vacunagate, uno de los más críticos del expresidente Martín Vizcarra, están pidiendo la denuncia constitucional de antejuicio político. La medida conllevaría la inhabilitación de algún cargo político por 10 años. Aquí el video. Desde un ángulo directamente político con el congresista, miembro de la comisión investigadora del caso Vacunas, el integrante también de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Mesía. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Usted ha pedido que se detenga la acción que estaba siguiendo, digamos, la subcomisión y que se priorice el juicio político a Vizcarra para una posible inhabilitación. ¿Podría explicarnos por qué considera que todo lo demás tenía que detenerse e ir adelante con este asunto en particular? No necesariamente es una opinión mía, sino tengo entendido que es de toda la comisión. Grupos. Bueno, entonces, sí. Cuéntenos lo que piensa la comisión o la mayoría de los integrantes de ella. Bueno, fíjese, yo no he estado hoy día en la subcomisión de acusaciones constitucionales porque he estado en la comisión COVID, pero tengo entendido que la mayoría de los grupos, con excepción de Somos Perú, han planteado denuncias constitucionales. Algunas que seguirían el camino del antejuicio, o sea, acusan al expresidente Vizcarra por delitos de función, y otros se decantan por un proceso de infracción constitucional, digamos porque se habría violado diversos artículos de la Constitución. Esa es la idea. Sí, perdón, termine usted. Y tengo entendido, por lo que me han informado, es que los grupos no se han puesto de acuerdo porque hay que acumular todas las denuncias y convertirlas en una sola. Sí. Y bueno, se ha quedado, parece, la comisión que se va a reunir el día lunes. Es decir, solamente uno de estos dos caminos se puede transitar. En verdad, digamos, sí, es lo que ha decidido la comisión, que ese es el camino correcto. Optar por uno de los dos, no sabemos cuál, se tienen que poner de acuerdo todas las bancadas que han presentado una iniciativa en ese sentido. Exacto, si van a ir por la acusación constitucional por infracciones a la Carta, o si se trata de antejuicio político por delitos de función. Pero los tiempos en un caso y en el otro son distintos, serían distintos. No, son los mismos. ¿Son los mismos? Son los mismos, solo que la infracción constitucional es mucho más expeditiva en cuanto a la actuación de las pruebas. Porque en el caso de los delitos de función hay que probar los delitos, plantear pruebas, llamar testigos, la intencionalidad, los ya, por eso, el tiempo que toma todo el proceso es mayor en este segundo escenario. No necesariamente mayor, porque la comisión podría ser muy sumaria, respetando los plazos que están en el reglamento del Congreso, en el artículo 89, pero es un tema más complejo y no necesariamente podría requerir más tiempo que de la infracción constitucional. En opinión suya y eventualmente de su bancada, ¿cuál de los dos caminos es por el que habría que optar? A mí me da la impresión, lo que pasa es que yo soy partidario de la infracción constitucional porque creo que no están tipificadas en el reglamento del Congreso. Entonces, se debe aplicar el principio constitucional de no hay delito, no hay pena si no hay ley, si no hay sanción, si no hay una conducta previamente establecida como pasible de una sanción. Entonces, desde un punto de vista muy legal, muy jurídico, yo me decantaría por la acusación por delito de función, pero creo que la idea de los grupos es inhabilitar al presidente de la República, ¿no? Y dejar que el Ministerio Público haga su tarea en relación con los delitos. Ajá. La mayoría de los grupos presentes en la comisión, ¿cree usted, va a inclinarse por esta otra opción que no es la que usted recomendaría? Bueno, porque lo que sucede es que los delitos de función, tengo entendido que ya los está investigando el Ministerio Público, sí. Y habría que esperar, desde mi punto de vista, que la fiscal de la Nación o el Ministerio Público haga su tarea. Y en todo caso, si el Parlamento cree que debe irse por la infracción constitucional para ir a la inhabilitación, bueno, es lo que podría quedar y además es lo único que monopoliza el Parlamento a exclusividad, ¿no? O sea, solo el Parlamento tiene la capacidad para inhabilitarlo en el ejercicio de la función por 10 años y puede hacerlo antes de las elecciones. Lo otro es una competencia compartida entre el Parlamento, que aplica la prerrogativa, el Ministerio Público que acusa y el Poder Judicial en última instancia, claro.
Ahora, Exacto. el camino de la infracción constitucional que usted dice es aparentemente más expeditivo y podría terminar incluso antes de las elecciones del 11 de abril. Parece pues un camino hecho ex profeso para que llegue a esa fecha que usted dice, para que se pueda producir la inhabilitación antes del día de las elecciones. ¿Es esa la intención declarada? Bueno, fíjese, eso sería lo ideal, porque lo otro también podría ser que sea después de las elecciones, ¿no es cierto? Y dada la inhabilitación, el presidente no podría recibir sus credenciales del Jurado Nacional de Elección. O sea que, digamos, en buena cuenta, incluso la infracción constitucional podría ir más allá de las elecciones. O sea, pudiera ser que recibiera los votos necesarios para salir elegido el 11 de abril, pero que no llegara a sentarse en su curul el 28 de julio, porque en ese camino se produciría la inhabilitación. Eso es lo que nos está usted diciendo. Esa es una posibilidad, claro, porque la inhabilitación, digamos, por ejemplo, se dan las elecciones, el presidente de la República puede o no salir elegido congresista, ¿no? Sí. El señor Martín Vizcarra. Digamos, si no sale elegido congresista, igual se lo puede inhabilitar. Sí. Pero si sale elegido congresista, Sí. La inhabilitación es un poco más complicada, ¿no? Porque puede haber conflicto competencial con el Jurado Nacional de Elecciones Claro. si digamos, desacata la decisión del Parlamento y entonces habría que ir al Tribunal Constitucional para que se decida. Estoy planteando escenarios hipotéticos. Sí, de eso estamos conversando. ¿Me permitía eso, congresista, no? No, también es una sorpresa para mí y creo que es una saludable decisión de la Procuraduría Pública porque como usted sabe en las redes sociales había un sabor amargo entre los ciudadanos porque el señor Málaga había quedado excluido de las denuncias que había hecho el Ministerio Público. Pero este es un pedido de la Procuraduría Anticorrupción. Exacto, y en cambio el Ministerio Público lo había incluido solo como testigo, ¿no? Bien, entonces, me estaba explicando usted que lo que podría ocurrir en el otro escenario que estábamos analizando, es decir, aquel de que no se produjese la exclusión o la inhabilitación, perdón, antes del 11 de abril, que recibiese el expresidente los votos necesarios para ser congresista, pero que en el camino entre el 11 de abril y el 28 de julio se produjese ahí sí la inhabilitación y que eso podría producir un conflicto de competencias, dijo, entre el Jurado Nacional y el Congreso. Bueno, yo lo pongo como un escenario posible en la medida en que se cierne sombra sobre la sobre la imparcialidad del Jurado Nacional de Elecciones. Pero está muy claro que el Jurado Nacional de Elecciones imparte justicia electoral. Puede declarar al candidato Martín Vizcarra electo. Sí. Ahí no hay problema, lo declara electo. Pero al mismo tiempo, el Congreso de la República tiene, incluso aún después de haber sido electo, inhabilitarlo en el ejercicio de la función. Entonces se trata de competencias que corren paralelas. Sí. Pero como estamos en el Perú, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bien, ustedes no solamente están investigando y están pidiendo este tipo de eventuales sanciones para el expresidente Vizcarra. También hay otros funcionarios, señaladamente 2 exministras. ¿Quiénes, perdón? Las 2 exministras, la exministra de Salud y la ex canciller. Bueno, la verdad que es probable que algunos grupos hayan planteado también algunas denuncias constitucionales contra ellas 2. Pero no por el momento, no están trabajándolas todavía. Desconozco, en verdad, sí. Don Mario. Y entonces, ¿cuáles son todos estos procesos que usted ha sugerido que se detengan mientras que podrían ir adelante con el asunto del expresidente Vizcarra? No es que yo haya solicitado que se detenga algún proceso en especial, sino que se le otorgue al caso del presidente Martín de Vizcarra un calificativo de urgente y de prioritario, ¿no? Claro, pero prioritario supone que lo demás será secundario y es desplazado en la prelación de asuntos que van a abordar, ¿no? Es que fíjese, incluso podría obviarse, si el Congreso quiere, podría obviar este camino y privilegiar otras denuncias constitucionales en la subcomisión, sí, como por ejemplo el caso del señor Alarcón, claro, y otras denuncias que hay, y ir por la inhabilitación del presidente Martín Vizcarra a través del proceso de Richard Cisneros, que está a la orden del día. Sí. Y justamente lo único que faltaría es que el Pleno votara. Ese también podría ser otra alternativa, ¿no?
Pero Entonces, ahí... parecería que lo que quieren es llegar a una conclusión. Entonces están viendo de qué manera llegamos a la conclusión que ya tenemos nosotros en mente. Puede ser por el camino A, por el camino B, por el camino C, pero el asunto que nos hará definir cuál de los tres caminos es cuál es el que resulta más transitable, más fácilmente transitable. Sí, claro. Bueno, yo como no he participado el día de hoy, la información que tengo es la que ha sucedido, digamos, en la semana que pasó, y en virtud del cual los grupos todavía no tenían claridad sobre cómo abordar los procesos políticos contra el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? ¿Y usted no participó? Y me parece que eso se ha podido trasudar o se ha podido transparentar el día de hoy, cuando en la comisión no se llegó a ninguna conclusión, ¿no? Y se postergó el debate para el día lunes. Usted nos decía que no pudo estar hoy día presente en la comisión porque tenía en la comisión COVID sesión. ¿Congresista? ¿Se ha congelado? Efectivamente, sí. Sí, y esto era más importante a pesar de la... Sí, efectivamente. De la prioridad que usted... Sí, diga. Adelante. Es que lo que pasa es de que he sido nombrado secretario de la comisión denominada Vacunas Gay o Vacuna Gay, y esta comisión solo tiene 15 días hábiles para presentar su informe. Entonces he tomado la decisión de privilegiar mi trabajo en esa comisión y no en el de la subgrupo, ¿no? Entendemos. Muy bien, muchas gracias al congresista Carlos Mejía, miembro de la comisión investigadora del caso Vacunas. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Vamos. Aunque diga que él es de los que no están iniciando nada, la denuncia es muy clara, que él, siendo constitucionalista, sabe las acciones que se tienen que dar para llegar a ese fin. Para más noticias, ya te lo voy contando.